Dice, si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar a Yahweh su Elohim y servirlo con todo su corazón y con toda su alma, yo daré la lluvia a la tierra de ustedes en su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Recogerás tu cereal, tu vino y tu aceite. Ya lo habíamos visto eso, recuerdan. Entonces no lo voy a explicar. Luego el 15. También proveeré forraje a tu campo para tus animales, comerás y te saciarás. Como les había dicho, eso significaba que no solo iba a darle la comida, todo lo que ellos iban a sacar no iba a ser solo para ellos, sino también para sus animales y les iba a sobrar. No iban a tener que conseguir alimento para los animales, o no iban a tener que llevar a sus animales a otros lugares a pastar, porque iban a poder hacerlo en sus propias tierras. Dice el 16. Cuídense, no sea que su corazón se tiente y se descarríen y adoren a otros Elohim y se prosternen a ellos. Vean cómo, ya lo había explicado también, nada más voy a resumirlo, había dicho que comerás y te saciarás, por eso después dice cuídense, porque es cuando la persona está saciada que más fácilmente se desvía o se aleja de Yahweh. Por eso debemos cuidarnos, cuando Yahweh nos pone donde hemos querido, cuando nos da todo lo que necesitamos, donde nos sentimos bien, donde más cuidado hay que tener. Como dice la escritura, el que está firme, que vea y no caiga. Después dice, no sea que su corazón se tiente. ¿Verdad? Es el corazón, porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas, ahí es donde está la inclinación al mal. Entonces, si una persona llega a estar saciada, el corazón le empieza a engañar para que se descarríe, se aleje de la escritura. Como que deja de buscar al Padre, deja de orar, deja de leer, porque está saciado. Entonces empieza a caer, a fallar y se descarría. Y solo el hecho de descarriarse del camino, solo el hecho de salirse a derecha o izquierda, o peor, de volverse, bueno, todos son espantosos porque ya hemos hablado de la derecha y la izquierda, lo que representa. Entonces, solo el hecho de descarriarse, de salirse de la escritura, de la enseñanza que nos da la escritura, nos lleva a la persona a idolatrar. Por eso dice lo que sigue. Se descarríen y adoren a otros Elohim y se inclinen a ellos. El hecho de que sea otros Elohim se refiere que para aquellos que los adoran son Elohim, no que ellos verdaderamente lo sean, pero para aquellos que los adoran, esos de piedra, oro, plata, para ellos son dioses. Además también, como les había dicho, nosotros somos uno con Yahweh a través de Yahushua. Nosotros le hablamos y Él nos responde de diferentes formas. Los que le piden a los ídolos no reciben respuesta, por eso son como extraños, como otros, aparte. Y eso es lo que hace también alusión al decir aquí. Pues Yahweh se indignará contra ustedes y cerrará los cielos. Entonces vean como ahora dijo que daría la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero si después de sentirse muy bien, muy saciados, dejan de estudiar, se alejan de los mandamientos, terminarían adorando otros Elohim. Y si terminan adorando otros Elohim, dejaría de llover. ¿Estamos? Recuerden que la lluvia representa bendición. Es lo que ayuda a que dé fruto la tierra, comida, por ende vida. Por eso Yahushua es el agua de vida, la lluvia temprana, el rocío del que salía el maná. Yahushua es el maná, el lejem de vida, el lejem celestial. Curioso también que vemos en Apocalipsis 11 que los dos testigos tienen el poder para detener la lluvia, para que no caiga lluvia durante el tiempo de su prédica, ¿verdad? Los 1260 días. Verso 6 del 11 de Apocalipsis. Estos tienen poder para cerrar los shamaim, los cielos, a fin de que no lluevan los días de su profecía. Los dos testigos tienen el poder de cerrar los cielos para que no caiga lluvia. Estamos viendo aquí que si el pueblo adora a otros Elohim, no cae lluvia. Entonces, ¿por qué es que los dos testigos cierran el cielo para que no caiga lluvia durante su prédica? Porque el mundo entero está predicando, está adorando y también predicando a otros Elohim. Porque en las iglesias están adorando a otro. Por eso los dos testigos cierran el cielo para que no caiga lluvia. ¿Estamos? Eso debería ser muy claro. Porque es sorprendente
ver cómo todo el mundo se está desviando, todo el mundo está desviado ya hacia un Elohim falso, llámese como se llame la religión que siga, como dijo Yahushua, que cuando se presente el Hijo del Hombre será que hallará fe en el mundo, porque todo el mundo estaría en una falsa doctrina, por ende no tendría fe, porque la fe es creer en la verdad. Entonces, solo los 144.000 a través de la doctrina de los dos testigos, por eso el cielo se va a cerrar para que no le caiga lluvia a todos los que han seguido otro Elohim. Y digo eso porque es de esas cosas que a uno lo sorprende mucho, creo yo. Yo no sé cómo ha sido con ustedes, o tal vez todavía algunos, yo creo, falta un poco más de entendimiento en el sentido de experiencia. Porque es sorprendente, de verdad, a mí me llegó mucho cómo, o sea, llegar a darme cuenta verdaderamente quién es el falso Mesías en el sentido de todo el nombre, llegarme a dar cuenta que verdad, verdad, o sea, el mundo entero está siguiendo al que no es. No es que lo siguen mal, no, es que siguen al que no es. Y es sorprendente. Por eso el mundo está como está. Y por eso la escritura dice que es el poderoso de este mundo es Satán, el Dios de este mundo. Los que son del mundo tienen un Dios. Sí, ¿cuál es? Satán. Dice la escritura, no yo. Entonces es sorprendente cuando uno llega a entenderlo. Porque uno lo leía antes y decía, sí, los que salen por tele, los fornicarios, o sea, y inventaba que todo era gente que uno no ve o que solo ve, digamos, la zona roja donde está. No, pero es el mundo entero. Las religiones Toda. principalmente. Y sí, que es todavía peor, que es de los tibios, los que me preguntaban la vez pasada, ¿quién es el tibio? Y los tibios son los peores, que son esos que mencioné. Así es, exacto. De hecho, ahora lo hablábamos, de que es sorprendente la misericordia del Padre, la bondad del Padre de revelarse a nuestra vida, de permitirnos entenderlo y de verdad escogerlo y recibirlo, porque si no estaríamos igual o peor. Pues Yahweh se indignará contra ustedes y cerrará los cielos. Cerrará los cielos. Si la primera y la segunda venida son la primera lluvia y la lluvia tardía, si Yahweh cierra los cielos por estar siguiendo a otro, quiere decir que no van a poder recibir la revelación de quién es Mashiach. Pues que, porque por supuesto la venida se da, crea o no crea la gente. Pero por eso Yahushua habla de que viene como ladrón en la noche, a una hora en la que no saben. Eso quiere decir que por más que venga no lo van a ver, es como si no viniera. Es como que llueva en un lugar, digamos, usted tiene un lote y siembra todo el trigo ahí, pero llueve donde el vecino. Y usted esperando que le llueva a usted y no le llueve. Entonces, básicamente así va a estar el mundo durante la prédica de los dos testigos. Pues Yahweh se indignará contra ustedes y cerrará los cielos. Entonces no habrá lluvia, ni la tierra dará su producto, y ustedes serán eliminados rápidamente de la buena tierra que Yahweh les entrega. Serán eliminados rápidamente. Como les había dicho, este rápidamente no se refería a en un instante los saca a todos, sino que no iba a haber oportunidad de arrepentimiento, básicamente. Si pecaban, iban para afuera. No iban a tener un 100 años para ver si se arrepentían o no, por ejemplo, como los 120 años que tuvo Noah para predicar. Entonces, como los de Noah, se dice, se dice por si algo, ya lo había explicado la vez pasada, que antes de Noah, en el tiempo de Nosh, una tercera parte de la tierra se inundó, para que más o menos supieran lo que iba a pasar en el diluvio. Pero fue muy antes y fue solo una tercera parte, entonces no les caló. En todo caso, básicamente, los del tiempo de Noah tuvieron 120 años de oportunidad de arrepentirse, porque Yahweh es bueno y porque no había un diluvio de Noé antes, no había Sodoma y Gomorra. Ellos no tenían un ejemplo de Yahweh destruyendo algo en la tierra, entonces Yahweh les dio 120 años. Ahora vienen los israelitas, entran a la tierra, los israelitas ya tenían ejemplos de ejemplos. Sodoma y Gomorra, el diluvio, las plagas de Egipto. Entonces Yahweh les dice, sepan lo que si pecan, para afuera, rápidamente, no va a haber tiempo de acomodarse. El diluvio, Sodoma y Gomorra y las plagas tenían como ejemplo. Lo que iba a decir es que después llegaría ellos por el pecado, por empezar a hacer, a idolatrar los Elohim de Canaán, que curiosamente los Elohim de los cananeos son los mismos, cambiándoles el nombre, que llegaron a convertirse más adelante en los dioses griegos. Y como ya sabemos, esos también se convirtieron en los romanos con otros nombres. Eso es muy interesante porque la doctrina cristiana es 90% griega.
10% romana. Entonces, muchos están esperando ahí 10% correcto. Entonces, eh, entonces muy griega. El título cristiano es griego, Cristo es griego, evangelio es griego, otro montón de términos son griegos, pero sin referirnos al idioma como tal, en sí, lamentablemente, la doctrina está muy relacionada con la falsedad de la religión griega. Y como dije, esa viene de la cananea. Y eso es sorprendente porque Yahweh les dijo, cuidado ustedes adoran a los Elohim de los cananeos, cuidado ustedes hacen la religión, siguen la religión de esa tierra a la que van. Por eso Satanás se encargó de cuando echaron a los hebreos en América, a través de los españoles, con la traducción que ellos traían, meterles la doctrina católica. Porque eso es básicamente la escritura cambiada para llevar a la gente, la doctrina de ellos obviamente, a la religión de los cananeos, la misma cuestión. Adorar al sol y la luna con otros nombres. Entonces, dice que, bueno, sí, también serían eliminados rápidamente. Eso sucedió cuando llegó Nabucodonosor y se los llevó. Cuando llegó Babilonia y se los llevó por 70 años. Por no haber dejado la tierra descansar, el número de años que no lo dejaron descansar, 70 años se necesitaba dejar la tierra descansar. Entonces Yahweh se llevó a la nación para Babilonia. Y obviamente no fue solo por no dejar descansar la tierra, pero eso es parte de, porque dejar descansar la tierra es lo que nos dice la Torá. Era mandamiento. Si no la dejaron descansar es porque no estaban cumpliendo la Torá, junto con otro montón de cosas. Por eso Yahweh se los llevó para Babilonia y eso es a lo que se refería aquí. O sea, esto se cumplió, que se los llevó rápidamente cuando se fueron para Babilonia. Y serán eliminados rápidamente de la buena tierra que Yahweh les entrega. Vean esto. Graben estas palabras mías sobre su corazón y sobre su alma. Sobre su corazón y sobre su alma. Dos partes, como siempre, como la lluvia temprana y la lluvia tardía, primero y último, todo eso. Sobre su corazón y su alma. Como el hecho de que debemos amar a Yahweh con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Átenlas como señal en su brazo. Es de aquí donde sacan los judíos lo de amarrarse aquí la cajita, ¿verdad? Ahora, obviamente, bueno, claramente ellos lo hacen de esa manera por las opiniones de los rabinos de siglos, de todo lo que tienen en el Talmud. Como ya les he mencionado, la cajita que ellos tienen y algunos otros detalles de eso que hacen ellos tiene que ver con Saturno, con adoración a Saturno. Aquí Yahweh lo que quiere decir es asegúrense de que no se les olvide. Por ejemplo, cuando uno, digamos, la gente que del mundo se pone una camisa y tiene aquí la marca, ¿verdad? Polo, Nike o cosas así. Porque solo eso andan pensando en las cosas del mundo, en la moda. Y estoy hablando de marcas tontas, ¿verdad? Pero sé que los que son de la moda, no me imagino las cosas, lo que compran y lo que pagan por esas cosas. Aquí ya bueno se está diciendo, amárrese con la Torah, póngase la Torah, cuélguela en la casa, porque es lo que va a decir después. O sea, asegúrese que no se le olvide la escritura. Similar a lo que vemos en Cantares 8:6. Yo les había comentado, esto era un verso que a mí me había... Una señora que como ella me había visto tatuado, ella después me confesó que ella había estado con el padre hablando y que le decía, pero es que me gusta mucho lo que él predica y todo, pero ¿por qué está todo tatuado? Qué feo, y esto y que lo otro. Entonces ella como que eso era lo que no aceptaba de mí y que después de orarlo y todo, que Yahweh cuando se despertó recibió este verso y que ella después llegó y me contó toda la historia y me dijo que ya estaba tranquila. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Y eso, lo menciono ya que empecé a hablarlo, fue para mí todavía más sorprendente porque yo en ese momento tenía ya Yahweh sobre mi corazón y la salvación, las llaves de la salvación sobre mi brazo. Entonces, ella me dice eso y yo casi me voy para atrás, porque no solo fue para ella revelación, para mí también. Entonces, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Oigan, porque fuerte como la muerte es el amor. Qué curioso que diga eso. ¿Por qué? Porque el único
verso que la gente utiliza para ir en contra de los tatuajes es el que dice no te hagas marcas para los muertos. Es el único que hay. No te hagas marcas para los muertos. Aquí Yahweh está diciendo, ponme como una marca, porque fuerte como la muerte es el amor. Hay gente que porque se le muere a alguien se hace un tatuaje, porque no tiene fe en la vida eterna. ¿Sí me explico? Ahí está el error. Además de que en ese tiempo lo que hacían eran pactos con muertos, básicamente. Derramar sangre es como un sacrificio, entonces era como hacer un sacrificio propio para un muerto. Y eso es pecado, obviamente. Entonces, como las tribus que se hacen tatuajes como de iniciación y esas cosas, normalmente es para un espíritu que lo hacen. Entonces Yahweh ahí se estaba refiriendo a esos rituales que hacen para muertos. Y aquí dice similar y muestra la similitud entre amor y muerte de lo fuerte que es. O sea, la muerte es lo más fuerte que hay en este mundo porque es lo que se lleva a todos. Pero más fuerte que el amor, por supuesto. Yahweh mató la muerte. En sí el punto es que así como mucha gente por la muerte hace cosas malas, uno por el amor debe hacer todo lo bueno. Decía Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama de Yahweh, fuerte llama de Yah. Vuelvo aquí y dice, graben estas palabras mías sobre su corazón y sobre su alma, átenlas como señal en su brazo y que estén como recordatorios entre sus ojos. La palabra que ponen ahí entre sus ojos en realidad en hebreo es totafot, y cuando estaba aprendiendo hebreo me leí uno de los libros que leí, explicaban de esta palabra que tienen diferentes opiniones con respecto a ella, como que no están seguros de lo que significa, porque se cree que no es hebrea, es la unión de dos palabras, una egipcia y otra de otro lado, eh, y se cree, la forma en que lo explica es básicamente como si fuera la palabra dos veces, como si fuera dos en dos idiomas. Entonces ellos lo tomaron como que es una caja de cuatro lados, que tiene que ir en medio de los ojos. Así lo sacaron ellos. Por si algo, sí. Así es como lo entendieron. Pero básicamente la palabra como también se puede interpretar como anteojos. Se podría interpretar como anteojos. Como dos lentes delante de los dos ojos. Dos y dos. Totafot. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende así un poco? Totafot, repito, es como la palabra dos veces. Como les digo, en el libro hacía como dos páginas solo de esta palabra. No voy a leerlo porque creo que no es necesario. Pero el punto es que los judíos llegaron a eso a través de, de opiniones. No es como que tengan por seguro que es una caja. Repito, de hecho, el hecho de que sea un cubo está relacionado con Saturno. Con otras cosas también. Lo que ellos hacen es un pergamino con partes de la escritura, específicamente unos versos, lo enrollan, lo meten en la cajita, se ponen en la cajita, se la amarran y oran. Y cuando oran, como un rezo. Es básicamente el punto. O se lo amarran aquí con cuero y se lo llegan hasta la mano, porque dice que en la mano. Eso a lo que va, eso es lo que quiere decir, lo que Yahweh nos está diciendo es que penetre en su mente la escritura, la Torá. Uno no hace nada con un pergamino pegado a la frente. No le va a entrar. Igualmente cuando repiten y repiten y repiten sin estar entendiendo, bueno, obviamente sí lo entienden porque lo leen, pero me refiero a la razón por la que lo leen. ¿Qué es lo que están diciendo? Como cuando los católicos igualmente Ave María, y repiten y repiten y repiten hasta con un tono uniforme, espantoso. Entonces eso quiere decir que no están hablando con el Padre. Eso no cuenta. Eso no es una oración. Eso es un rezo. Entonces, porque, y repito, como siempre lo he dicho, porque lamentablemente en el judaísmo se ha convertido en algo muy mecánico. Ellos, y de hecho estoy leyendo un libro ahorita bien bueno, pero es curioso oírlos cómo se describen, hablar de ellos mismos y cómo lo poderosos que se sienten. Ahora, bendito sea Yahweh, ya nos ha revelado quién es Israel verdadero, entonces es bonito leerlo y todo, pero
hablan de cómo el pueblo escogido es la parte más importante de la creación y que ellos, bueno, así lo ponen, ¿verdad? Como si fueran ellos nada más. Obviamente son todo ser humano que creen en Yahushua. Son las personas a las que a través del favor Yahweh les da la capacidad de perfeccionar el mundo. Yahweh permitió que existiera el libre albedrío, por ende tuvo que hacer la maldad en este mundo para que nosotros a través de las buenas obras perfeccionásemos el mundo y así revelemos al resto quién es el verdadero Elohim. O sea, revelar Yahweh a través nuestro quién es el verdadero. Em, entonces, como les había dicho en el estudio anterior, que somos como una extensión del Padre, entonces a través de nosotros es que Yahweh quiere perfeccionar el mundo. Por eso es que nos dijo que somos la sal del mundo, la luz del mundo. Después de Yahushua mismo decir que Él es la luz. A través de Él nosotros nos convertimos en luz para iluminar el mundo y quitar toda la oscuridad. Entonces, el punto es, asegúrense de que estas palabras no se les olviden. Piensen en ellas en todo momento, que estén siempre entre sus ojos, entre ceja y ceja. Ustedes han visto cuando alguien dice, lo tengo entre ceja y ceja. Así tenemos que tener a Yahweh. Pero en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Entre los ojos debemos tener al Padre, la Torá. En todo momento pensar en Él, que sea lo central. Y curiosamente lo que está en el centro en el cerebro es el tercer ojo, ¿verdad? La glándula pineal, que es básicamente la parte en el cuerpo que se conecta con lo espiritual. Entonces hay muchas razones por las que está diciendo en medio de los ojos. Y cuando entendemos Totafot como anteojos, es como entender que que la única forma de ver el mundo correctamente es a través de la Torah, como si fueran nuestros anteojos. ¿Sí me explico? La Torah tiene que ser lo que nos ponemos ante los ojos para ver bien la realidad, para enfocar correctamente. Por otro lado, en la mano, porque estas son las obras. Debemos asegurarnos de hacer las obras que nos manda la Torah, cumplir los mandamientos. No andar con algo amarrado. ¿Qué hace eso? Y aún, obviamente, ya que mencioné ahora lo de tatuaje, digamos, obviamente un tatuaje tampoco hace nada en lo que respecta a arreglar a alguien o hacerlo mejor. Pero la razón por la que las personas que, bueno, las que lo hacen por una razón positiva, obviamente, es para dejar algo claro en sus vidas, para dejarle claro a cualquiera que lo vea quién es uno, sin tener que explicarle uno a quién sigo, en quién creo, hasta que vaya al otro lado, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Mientras que gente se tatúa un montón de tonteras. Porque también que quiero que quede claro, yo no estoy abogando por el tatuaje, mandando a nadie a tatuarse. El punto es que siento yo que hace más el verse siempre, por ejemplo, en el espejo, el nombre del Padre y acordarse a quién le pertenece uno, que amarrarse un pergamino en una cajita de cuero. ¿Sí me explico? O sea, entonces mi punto es, ni lo uno ni lo otro. Lo que tenemos que asegurarnos es mantener siempre en nuestra mente, en el medio de nuestros ojos, la Torá del Padre para ponerla por obra. Por eso menciona el brazo y la cabeza entre los ojos. Dice, vamos a ver. Graben estas palabras mías sobre su corazón y sobre su alma. Átenlas como señal en su brazo. Aliethem, sobre la mano. Con más razón. Por eso es que también, vean los sucios que son. ¿Por qué ponen brazos y dicen mano? ¿Por qué? Porque ellos se amarran la cajita aquí. Pero se amarran aquí y siguen el cuero hasta la mano. Entonces así lo cumplen ellos, según ellos. Pero vea que escriben brazo, a pesar de que dice mano. Qué molesto. De hecho yo pensaba que, pero sí, por eso me vine a revisarlo. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la culebra, Ah, sí, de Noé, la película esa, Noé malísima. Ajá, ajá. Entonces decía el 18, graben estas palabras sobre su corazón. Estas palabras sobre el corazón y sobre el alma. No dice, bueno, sí, sí decía el alma. Y sobre su alma. Y las amarrarán o las atarán como señal sobre la mano de ustedes. Sobre sus manos para acordarnos de cumplirlo, de ponerlo por obra, que es la mano. Por eso la bestia pone una marca en la mano derecha o en la cabeza. Vea cómo dice, amárreselo en la cabeza y en la mano. Qué curioso. Dice, y serán por Totafot.
y serán para totafot, o sea, serán por anteojos, funcionarán como lo que nos va a ayudar a ver la vida de la forma que tiene que ser, entre vuestros ojos. Entonces, qué curioso, de hecho, al leerlo así del hebreo literalmente, está diciendo amárrenlos sobre su corazón, digo, perdón, era póngalos sobre su corazón y sobre su alma y amárrenlos como señal sobre su mano y serán por totafot entre vuestros ojos. Ellos inventaron el totafot, se refiere al cuadrito que va entre los ojos. Pero aquí está diciendo que si usted se lo amarra en la mano, le va a servir como totafot para los ojos. Confirmando lo que hablamos ahora, es el punto. Después dice, ve, aquí pone, vea cómo lo ponen aquí. Y que estén como recordatorios entre sus ojos. Ponen totafot como recordatorio. Porque no saben qué poner. Porque obviamente cualquier cosa que uno se amarre, siempre, como la gente que para no olvidarse de algo se amarran tal vez una cuerdita, un hilo, para que no se les olvide algo. Básicamente el punto. Pero pregunto yo, si uno se amarra a algo y no cumple los mandamientos, ¿le sirve de algo? Por supuesto que no. Lo que funciona es el mandamiento. Similar, exacto. Algo carnal, algo exterior, algo de las apariencias. Que volvemos a lo mismo también, es algo de las apariencias, es algo que ellos hacen para que los vean y digan, vea que es, como se diría en el mundo, qué santo que es. Vea qué dedicado. Y es triste verlos, porque uno le gustaría sentarse con ellos para, o sea, como, ¿por qué no hablamos de la escritura? ¿Por qué no entramos? ¿Qué hacen con repetir? Y con mecerse, y vieras, parecía que hasta los ojos se les volvían por atrás, porque cuando andábamos en Israel, viera qué raros se veían, algunos parecían que estaban poseídos. Y no, o sea, estilo en el cristianismo, pero un diferente espíritu judío. ¿Sí me explico? Era la misma cuestión, tal vez tenía un espíritu, pero no era el de Yahweh. Porque no se veía el amor, no se veía otro montón de cosas. Entonces, y que estén como recordatorios entre sus ojos. Incúlcales a tus hijos a hablar de ellas cuando estés en tu casa. Lo que hablábamos ahora. Qué importante decirles a los hijos. Incúlcales a tus hijos a hablar de ellas cuando estés en tu casa. Cuando estés de viaje, al acostarte y al levantarte. Al acostarte y al levantarte. Entonces, el punto es, donde sea que esté, en todo momento, que está sentado, ahí lo puede hacer, que está de pie, ahí lo puede hacer. Tristemente, la mayoría, principalmente en el judaísmo, lo ven como la oración de la mañana, la oración de la noche. Entonces se levantan, lavan las manos, hacen la repetición de todas las mañanas, continúan con el día y en la noche, otra vez, misma situación. Dice, incúlcales a tus hijos a hablar de ellas cuando estés en tu casa, cuando estés de viaje, ¿verdad? No porque anda de viaje se le va a olvidar leer la escritura o hablar de la escritura, o no porque esté en la casa, porque la gente, hay mucha gente que dice al chiquito, vamos a la iglesia, y solo en la iglesia se habla de la escritura, si es que se habla. Solo en la iglesia se habla de que hay un poderoso, pero en la casa se olvidó todo. Próximo domingo. Aquí dice, no, en la casa y cuando vaya de viaje. En todo momento. Al acostarte y al levantarte. En el judaísmo, que eso sí me gustó, o sea, me gustó como técnica. Que, de hecho, por eso empecé, pero bueno, voy lento. Que dice que cuando ya el niño empieza a poder hablar, cuando ya apenas empieza a poder hablar, lo primero que le enseñan, que se grabe, es un verso que empieza diciendo la Torá que nos dio Moshe. Entonces, cuando se aprende ese verso, que Moshe nos dio la Torá, entonces le enseñan otro verso, el Shema Israel. Entonces, poco a poco, una palabra por palabra, si es necesario, que vaya aprendiendo la escritura. Y ellos, la forma en que lo hacen es un verso y un verso hasta que el niño dijo toda la Torá. Quién sabe a qué edad terminó de decirla toda, pero la idea es un verso, desde que el niño empieza a aprender, enseñarle un verso, desde que el niño empieza a hablar, enseñarle un verso, poco a poco, hasta que se aprenda o haya leído toda la Torá, ¿verdad? Es la idea. Y lo más hermoso, puesto que está aprendiendo a hablar, enseñárselo en hebreo, que es básicamente el punto en realidad. ¿Verdad? Obviamente en Apocalipsis vemos que los 144,000 son sellados en la frente con el nombre del Padre y del Hijo, como el Totafot.
a través del nombre del Padre y del Hijo viene la salvación. Entonces, dice, incúlcales a tus hijos a hablar de ellas cuando estés en tu casa y cuando estés de viaje, al acostarte y al levantarte. Y escríbelas sobre el marco de tu casa y en tus puertas. Ven a lo que voy, el punto es, asegúrese de estar pensando en esto todo el tiempo. Y también que la gente sepa quién es usted, qué es lo que cree, quién es su Elohim. ¿Sí me explico? Que era parte de lo que les decía con lo que mencionaba de los tatuajes. Porque también, y aquí yo también a alguna gente le caeré mal, la escritura dice que el cuerpo es el templo. El templo es la casa. O sea, en hebreo es lo mismo, casa y templo. La casa de Yahweh es nuestro cuerpo. Aquí dice póngalo en la casa. En la puerta, vea cómo dice en la puerta, curiosamente, que en la puerta hemos hablado del corazón. Como ahora dijo, póngalo sobre su corazón y sobre su alma. Ahora dice sobre el marco y sobre la puerta. ¿Qué era lo que se puso en el marco de la puerta en Egipto? La sangre del cordero. Entonces, obviamente, todo conectado. Y también en la puerta para que, la forma en que lo ven los judíos. Y siento que más o menos, por si algo. Ustedes han visto, aquí nosotros tenemos los Mezuzot, el de la puerta, que tiene el pergamino de Deuteronomio adentro, y la letra Shin de Shaddai. Nosotros lo ponemos como sefardí, recto, y como señal de quién es el que habita en esta casa, para darle honor a Yahweh, para que si alguien ve y entiende, diga, ahí son Yahudim. ¿Sí me explico? Pero si nosotros no hablamos al levantarnos y al acostarnos, si no hacemos estos estudios, la presencia de Yahweh aquí no estaría. ¿Sí me explico? Por más que esté eso ahí. La forma en que ellos los ven es que el demonio viene y cuando ve el pergamino en la puerta se devuelve y no puede entrar. Bendito Yahweh. Sí, exacto, lo que vino a dejar Yahushua. Porque qué error el de los 4000 años antes, que continuaron los últimos 2000 y evolucionó en otras formas, en diferentes religiones. Entonces, para los judíos, ellos ponen el pergamino en la mezuzá y la ponen en un lado. Los ashkenazi, que son la mayoría, lo ponen torcido. Qué curioso. Y ellos, la forma en que lo creen es que cuando los demonios van a entrar a una casa, ven que está eso ahí y no pueden entrar y se tienen que ir. Como dije ahora, era sobre las puertas que estaba la sangre del cordero. ¿Y para qué era la sangre del cordero sobre las puertas? Para que cuando llegaba el espíritu de muerte en la plaga de los primogénitos no pudiese entrar y se fuese. Entonces obviamente hay una relación entre eso. Pero vuelvo y repito, es la sangre del cordero. ¿Quién es el cordero? Yahushua, sobre nuestros corazones, nuestra mente. Punto. Ahora, si quiere, para que la otra gente sepa, ponga la mezuzá. Pero eso es secundario. ¿Sí me explico? Entonces, incúlcales a tus hijos, ya lo dije mil veces. Y escríbelas, vean como aquí ponen, escríbelas sobre, entre paréntesis ponen, pergaminos adheridos. Después pone, en el marco, entre paréntesis, de todas las puertas de tu casa. Entonces ellos ponen la interpretación que ellos tienen de la letra en el Talmud, entre paréntesis aquí. Entonces uno viene y lo lee y dice, entonces eso es. Cuando se puede interpretar de muchas otras formas la Torah. Y sí, también es, bueno, y entiendo, es parte de, esta Torah es de las que usan los judíos ortodoxos. Entonces el rabino que la lee aprovecha esto para explicar, o sea, ve los versos y dice, ok, esta es la interpretación del Talmud, entonces les voy a decir a los judíos lo que es. Pero es meter palabras en la escritura, como si la Torah estuviese incompleta. Yahweh puso lo que puso ahí porque eso es lo necesario, suficiente. El Espíritu lo interpreta. Pero ellos para disque ayudar meten palabras, lo cual Yahweh prohíbe, y esos son los mandamientos de hombres. Por mandamientos de hombres rompen los mandamientos de Yahweh. Escríbelas sobre el marco de tu casa y en tus puertas. Y después de aquí se refiere a la colocación de mezuzot en todas las puertas. Curiosamente aquí, ¿se acuerdan que en las últimas veces que habíamos visto lo de mezuzot, una sola apareció con una Bab que representaba Yahushua? Después apareció con dos Babs, primero y último. Perdón, después apareció sin Bab. Y ahora está apareciendo con las dos Babs, como el primero y el último. O sea, la palabra completa. En otras partes había aparecido incompleta. Y habían diferentes razones que ya las he explicado en el pasado. Después dice entonces, 21. Oigan, la razón de hacer todo lo anterior es
para que se prolonguen los días de ustedes y los días de sus hijos sobre la tierra que Yahweh juró a sus padres entregarles a ellos por el tiempo que el cielo exista sobre la tierra. Esto es muy importante, por muchas razones. Por un lado, vea que está diciendo, hagan esto para que se prolongue el tiempo que van a vivir en la tierra prometida. Que si fuésemos a irnos por la letra como hacen los judíos, entonces esto no hay que hacerlo fuera de la tierra prometida. ¿Sí me explico? Porque dice para que duren en la tierra prometida. Entonces no tendría razón hacerlo fuera, ya cuando nos sacó. Ahora, obviamente acordarnos de la Torah siempre es importante. Mi punto es, si vamos a hacer a lo judío interpretar la letra, eso es lo que dice aquí. Este es el verso, este verso que acabamos de leer es el verso de la Torah. Recuerden que es muy importante, ¿verdad? La escritura entera son un montón de libros. Pero todo empezó por la Torah, que son los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el que estamos leyendo ahorita. Los 5 libros de la Torah son la base. Eso es lo que vino a cumplir Yahushua, porque es la piedra angular. Después de eso vinieron los profetas, que se puede decir eso es lo que viene a cumplir el último, como el profeta, el final de los profetas. Los profetas y los escritos. Los escritos, digamos, salmos que los hizo David, proverbios, Shlomo. Entonces, está la Torá, después profetas y escritos. Eso es la Tanaj, que eso es lo que tienen los judíos. Después vino Yahushua, vinieron los evangelios y las epístolas. Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante entender que la Torá es clave, es la base de todo lo demás. Debemos estudiarla siempre, debemos mantenerla siempre en nuestra mente, cumplir los mandamientos. Ahora, los saduceos, cuando vino Yahushua, que eran una de las doctrinas judías de ese momento, estaban los fariseos y los saduceos como los principales. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos decían que no existe la resurrección de los muertos porque ellos no veían eso en la Torá. Ellos decían, es que en la Torá no aparece que hay resurrección de los muertos, entonces no creemos en ella. Los fariseos decían, sí, sí creemos en ella. Y este es el verso principal en el que se enfoca, repito, en la Torá, los primeros 5 libros, que existe la resurrección de los muertos. Se sabe con la Torá que existe la resurrección de los muertos por este verso. Si se lee correctamente y se interpreta como debe ser, se puede entender que sí existe. Dice el verso 21, para que se prolonguen los días de ustedes y los días de sus hijos sobre la tierra que Yahweh juró a sus padres entregarles a ellos. ¿A quién se refiere? A Abraham, Isaac y Jacob. Juró entregárselas a ellos, no a nosotros. Entonces, si se las va a entregar a ellos, porque no lo hizo en el pasado, está escrito también que Abraham murió sin ver la promesa de la tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Que Yahweh lo tiene que resucitar para darle la tierra. Porque aquí juró dárselas a ellos. Entonces los tiene que revivir. Y de una vez confirma que la entrada del pueblo a la tierra prometida en ese tiempo no era la que era. Porque ahí no estaba Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí me explico? Con solo el hecho de que haya dicho aquí que juró para dársela a sus padres, les estaba diciendo, sepan que ustedes van a salir de ahí. Hasta que venga la resurrección y se la pueda entregar a sus padres, con ustedes. ¿Sí me explico? Entonces, con este verso, porque Yahweh no miente, Yahweh dice que él juró dársela a los padres. Por ende, existe la resurrección de los muertos. ¿Estamos claros? Entonces, los saduceos no creen en la resurrección porque no lo ven clarísimo. No hay un verso que diga y volverán a la vida todos los que han muerto. No lo dice así. Pero Yahweh lo da a entender de esta forma. Él juró que la va a entregar a Abraham. ¿Dónde está Abraham? Muerto. Entonces hay que revivirlo. No hay otra. ¿Está claro? Posiblemente sí. Sí, muchos judíos seculares son casi que agnósticos. O sea, creen en un poder, pero... De hecho, lo que estaba diciendo ahora, que de hecho no terminé de decirlo, no sé por qué. Que los judíos ven la religión muy mecánica. Se les olvida el amor. Para ellos el amor es... O sea, ¿cómo lo pongo? No quiero, o sea, estoy generalizando porque así es lamentablemente la mayoría, espero
Los que hayan que hagan las cosas correctas van a llegar a la doctrina verdadera y por ende van a salir de ahí, como también van a salir de otro montón de doctrinas. Bueno, el conocimiento de los caminos del Padre, o cómo, por qué hace el Padre las cosas que hace como las hace. De hecho, la traducción la hicieron muy diferente de cómo se llama verdaderamente. El título verdadero quiere decir el conocimiento del entendimiento. Date una. En el libro, muy bueno, pero uno puede ver la forma en que interpretan las cosas y hacen las cosas. Para ellos cumplir los mandamientos no es como, ay, hagámoslo para nuestro Padre que amamos, para complacerlo. Es como nosotros somos los que podemos perfeccionar el mundo y por ende, cuando nos amarramos esto aquí, ya para usted es mejor el mundo. Cuando me amarro esto aquí, usted vive por mí. ¿Sí me explico? Más o menos así es como ven la cosa. Es un poco egocentrista, otras palabras por ahí irían. Pero el problema es que lo ven muy mecánico. Y ese es el, como digo, se amarran esto aquí y ya piensan que pasa algo. Entonces ven el amor no como lo que es, porque Yahweh es amor, sino como algo que Yahweh hizo que se necesitaba aquí para poder llevarse bien con familiares y cosas así. Una cosa así, ¿sí me explico? Por ende ven las cosas malas como no tan malas. Como que son cosas necesarias para también otras cosas. Entonces por eso muchos judíos y del Talmud, ellos creen que hacerle mal a gentiles no es hacer mal. Ellos creen que mentirle a un gentil no es mentir, porque es un animal y el animal, ¿qué va a entender lo que es una mentira? Que estar con una niña de 3 años no es violación o abuso. Y que no se le quita la virginidad, que le vuelve después, dicen ellos en el Talmud. Que sigue virgen. Vieras el montón de cosas. Entonces, ¿por qué llegan a esa perdición? Porque lo ven todo mecánico. No lo ven como una relación de amor, de respeto, de fidelidad, sino como cosas que hay que hacer para perfeccionar la cuestión y hagámoslas sin ponerle mente y corazón. Es muy extraño. Para que se prolonguen los días de ustedes y los días de sus hijos sobre la tierra que Yahweh juró a sus padres entregarles a ellos, por el tiempo que el cielo exista sobre la tierra. Entonces por eso fue que el pueblo entró y volvió a salir. Porque es cuando se la dé a nuestros padres que entonces la vamos a tener para siempre. Por todo el tiempo que exista el cielo. Y por supuesto la Torah entonces es para siempre. Porque nos dice, hagan esto siempre para que cumplan los mandamientos. Mientras exista el cielo, o sea, siempre. Recuerden que entre los 10 mandamientos, los 10 mandamientos solo hay uno con promesa. Y es el de honrar a padre y a madre. La promesa es que Yahweh da larga vida. Y aquí está diciendo algo similar. Si cumple los mandamientos, se van a prolongar sus días sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estamos honrando a nuestro Padre Celestial. Si la Escritura dice honra a Padre y a Madre y se le prolongan los días, con más razón si honra al Padre Celestial. Dice aquí, literalmente expresa el verso. O sea, eso que leí ahora es la forma en que lo ponen como para que se pueda entender, pero literalmente aquí aparece así. Para que se prolonguen los días de ustedes sobre la tierra que Yahweh juró a sus padres entregarles a ellos. A los ancestros de ustedes que ya fallecieron. Ellos, bueno, obviamente esto ya es extra, por si algo, ¿verdad? No es que esto está literal. Ellos heredarán la tierra cuando resuciten. Se trata de un fundamento inequívoco de la resurrección de los muertos. Y como decía ahora el hermano, sí, muchos de los judíos seculares, con eso, ¿verdad? Es judío no practicante. Ellos creen, son muy como de estilo agnóstico, algunos casi que en lo ateo, o como decía, eh, sí, como que no creen en la resurrección, creen que se viene a esta vida a hacer lo que usted pueda, disfrutarla lo más que pueda, sáquele el jugo y después ya deja de existir. Lo cual obviamente es muy triste. De hecho, la película que yo le di a usted que no la ha visto, hay una película que se llama El Creyente, The Believer, muy buena. A mí me pareció muy buena. Pues se la puse a una gente, no les pareció muy buena, yo no sé. Y yo no lo he visto. Pero a mí me pareció muy buena. Y es con Ryan Gosling, es que se llama un actor famoso. Sale en esa película, ¿verdad? Qué buena. Muy buena. Él es un judío que pasa toda la vida judío y cuestionaba lo que le enseñaban, lo cuestionaba mucho, entonces los problemas con los maestros a cada rato porque cuestionaba todo lo que le enseñaban. Y es que eran cosas muy... Esto del Talmud que estamos hablando, que nada que ver, y él decía, y eso es muy extraño. Como por ejemplo la escritura donde dice que no se debe
cocinar el ternero en la leche de su madre. ¿Recuerdan? Por ese verso, los judíos no comen carne con leche, ni siquiera pollo con leche. Como si el pollo diera leche y fuese la posibilidad de estarse comiendo al pollito en la leche de su madre. Entonces el hombre va a un restaurante y pide pollo con leche y le dice, no, no se puede. Y él como que no. Entonces hace un despelote porque él dice, ¿qué estupidez es esa? Eso no es lo que dice la Torá. Entonces se hace un despelote y toda la cuestión y al final el hombre se termina yendo para el infierno. Ya se la conté. No la he visto. Y el infierno, o sea, lo presentan ahí muy curioso. Es como que algo se repite constantemente, pero me gusta mucho la película porque de verdad que un judío si ve esa película debería cuestionarse lo que hace, lo que le han enseñado. Por lógica, uno entiende que mucha de esa cosa es basura. Como uno cuando era niño y lo llevaba a la iglesia católica y uno decía, pero ¿qué es eso? Cosa tan fea, ¿por qué me siento tan feo? ¿Qué? Todas esas cosas. Dejar que los niños vengan a mí, dijo Yahushua. Y los niños van ahí, yo aquí no quiero. O sea, no es lo mismo, no es el mismo espíritu. Dice verso 22, pues si ustedes cumplen todo este mandato que yo les ordeno llevar a la práctica, que yo les ordeno llevar a la práctica, lo que les he dicho, la práctica es lo que importa. Tanto en lo malo, la práctica del pecado es lo que no hay que hacer. Igual en lo positivo, lo que hay que hacer es practicar hacer el bien. Practique, porque no es como que nos la sabemos todas. No es como que ya sabemos hacer todo el bien del mundo, entonces hay que practicarlo. A veces uno hace cosas buenas, según uno, y echa a perder algo. Por sapo o algo así. Voy a ir a ayudar a alguien que no le ha pedido ayuda. Quita aquí. Entonces, hay que aprender a hacer el bien. Hay que practicar entonces. Pues si ustedes cumplen todo este mandato que yo les ordeno llevar a la práctica, de amar a Yahweh su Elohim, de conducirse en todos sus senderos y de apegarse a él. Ya voy a seguir leyendo, pero ese verso es importante. Porque vean que no dice, pues si ustedes cumplen todo este mandato de amarrarse esto, amarrarse lo otro. No, si ustedes cumplen todo el mandato de amar a Yahweh. Ese es el punto. Pues si ustedes cumplen todo el mandato que yo les ordeno llevar a la práctica de amar a Yahweh, su Elohim, de conducirse en todos sus caminos y de apegarse a él. Vieran qué interesante leer, porque verá, como les he mencionado, bendito Yahweh, he estado leyendo empecé con Deuteronomio a leerla en hebreo y después la leemos aquí. Entonces voy encontrando ahí cosillas. Y en los comentarios que aparecen, en este verso, en hebreo dice, y andar, voy a buscarlo un segundo. 22. Porque si guardas guardando, ¿se acuerdan? Cuando se pone el verbo dos veces es para asegurarse que lo guarde. Como les he dicho, la forma en que lo interpreto es, acuérdese de no olvidarse. Entonces, no se acuerde solo del mandamiento, no, acuérdese de no olvidarse del mandamiento. Por eso es, usted aprende algo, vuélvalo a estudiar, porque si no se le olvida. En algún momento. Entonces, porque si guardas el no olvidarte, si guardas guardando todo el mandamiento que yo te mando a ti para hacerlo, para amar a Yahweh tu Elohim y para ir por todos sus caminos. Bejal Derechaiv. Derech es camino. Si fuese Derechim sería plural, pero cuando se pone una vav como para decir que son de él, se le quita la mem. Entonces queda solo la yud. Y cuando se le pone la vav, en estos casos, la pronunciación que le ponen es de v. Entonces, derech, la yud y la vav viene siendo sus caminos. Entonces, en ese libro que estaba leyendo es curioso, ¿verdad? Rashi, que es uno de los judíos más conocidos, ponía como una explicación y me pareció muy curioso ver la explicación. Porque bendito sea Yahweh, nosotros no necesitamos esa explicación. Pero parece ser que los judíos sí.
Porque ponía como cuando la escritura aparece, la palabra camino se refiere a la Torá. Muchas veces en la escritura aparece la Torá llamada Derech, camino. Por eso Yahushua vino y dijo, yo soy el camino. Ani Haderech. Yo soy el camino. Por eso, camino de Yahweh. El camino de Yahweh de Yahushua. Por eso cuando él dijo eso fue clave. Porque la Torah dice, sigan su camino, vayan por su camino. Yahushua vino y dijo, yo soy el camino. Los fariseos dijeron, ¿qué le pasa a usted? ¿Está loco? ¿Qué se cree? Porque Yahushua vino a cumplir toda la Torah al pie de la letra. Por eso él es la Torah encarnada en el sentido de que cumplida. La muestra de cómo se cumple. El ejemplo de cómo cumplir la Torah es Yahushua. Entonces, cuando dice aquí por todos sus caminos, se refiere por todos sus mandamientos, por todas las formas en que él hace las cosas. Como cuando uno era joven, chiquillo, y hacían una, ¿cómo era que se le llamaba ese juego de, digamos, si uno iba en patineta y hacía un truco, tenía que venir otro atrás y tratar de hacer el mismo truco y cosas así? ¿Alguna vez jugaron eso, no? Bueno, o en bici y uno hacía un salto y el otro tenía que hacer el mismo salto en el mismo lugar. El que Yahweh diga que debemos seguir su camino es como que debemos ir detrás de él haciendo todo lo que él hace. ¿Cómo hace las cosas? Lo hacemos igual. Por eso, como dijo Pablo, sed imitadores míos como yo lo soy de Mashiach. Porque Mashiach es el camino, la forma de ser, la forma de actuar. ¿Estamos? Por eso debemos seguir todos sus caminos, todas sus formas de actuar. Y en el sentido de plural, camino, se referiría al primero y al último. ¿Verdad? Como he dicho, Yahweh habla del último como un trillo con dientes nuevos. Porque el último viene a ser del desierto, en el desierto un camino, como una senda. Como si uno agarrara un trillo para arar la tierra y lo fuera pasando así, entonces hace un camino para que todo el mundo pueda ir por ahí. La idea del último es que hace esa senda del desierto, que es la apostasía, para llevar a los escogidos hacia el camino que es Yahushua, que lleva al Padre. Entonces, me pareció interesante que los judíos tengan que explicar lo que quiere decir los caminos, pero sí me pareció muy interesante también y me gustó porque hay gente que dice que Yahushua lo que quiso decir cuando dijo que él es el camino, que fue la palabra, bueno, que fue otra palabra que se refiere, una palabra muy, que usa mucho en el judaísmo y en el Talmud y demás. Pero me gustó mucho ver cómo Rashi dijo, a través de toda la escritura, vemos que la palabra Derech es sinónimo de Torah. Entonces Yahushua vino y dijo, yo soy el Derech. Entonces lo leo otra vez, dice Yahweh, pues si ustedes cumplen todo este mandato que yo les ordeno, llevar a la práctica de amar a Yahweh su Elohim, de conducirse en todos sus senderos y apegarse a él, Yahweh expulsará todas esas naciones de su presencia, y ustedes conquistarán pueblos más grandes y más fuertes que ustedes. Bendito Yahweh. El hecho de que dice más grandes y más fuertes, nos dice que nosotros somos un pueblo grande y fuerte. Sin embargo, nos íbamos a ir a enfrentar contra más grandes y más fuertes. Pero el hecho de que lo diga nos eleva, ¿sí me explico? Yahweh nos está dando ahí unas buenas cualidades que nos está mencionando. Piropos, dijo. Y lo digo así en el sentido de el esposo de la iglesia, ¿verdad? De la congregación. Si nosotros, ahora vean qué curioso, ¿verdad? Lo que habíamos visto ahora, que debemos siempre cumplir los mandamientos. Y si los cumplimos, Yahweh expulsará de la tierra. Dice, Yahweh expulsará a todas esas naciones de su presencia. Y ustedes conquistarán pueblos más grandes y más fuertes que ustedes. Si nosotros, bueno, me devuelvo un poco. Como nosotros no cumplimos los mandamientos, cuando Yahweh nos permitió entrar a la tierra, Yahweh nos sacó a Babilonia, después pasamos por Persa, los cuales nos enviaron de vuelta a Yahudá, pero después llegó Grecia y hubo un exilio interno, que yo sé que eso suena raro, pero así es como se explica en el judaísmo, porque se movieron de casa todo el mundo, entonces, o sea, los griegos no sacaron a Israel de la tierra y se lo llevaron a otro lado, pero la forma en que los trataron e hicieron todo lo que hicieron ahí fue un exilio, solo que en la misma tierra. Los cambiaron de casa para que perdieran sus raíces y otro montón de cosas y la heredad que Yahweh les había dado. Ajá, principalmente, metiendo todos los ídolos falsos y toda esa cuestión. Más cuando llegó Antíoco, que hizo lo de la abominación desoladora en el templo y les prohibió usar el nombre, hacerse la circuncisión, leer la Torá, guardar el Shabbat. Pero al final el punto es que exilio es
exterior. Pero aún así los judíos llaman lo de Grecia un exilio, solo que fue en la misma tierra. O sea, se pasó el mismo sufrimiento y todo el problema. Después vino Roma, y aquí nos encontramos, en América, la tierra de la serpiente, así es como se llama, eso quiere decir América. Entonces, nos echan acá y nos pasa todo eso. Y nos ha seguido pasando y bendito sea Yahweh, ya se está deteniendo. ¿Por qué? Porque ya nos estamos acercando a Él. Si nosotros no cumplimos sus mandamientos, nos convertimos en la vergüenza del mundo. Pero cuando cumplimos sus mandamientos, Yahweh expulsa de la tierra a todos los que no pertenecen. Y si nosotros vamos a algún lado, nos lo quita en medio. ¿Por qué? Porque lo servimos a Él. Y así como cuando Yahweh está en un lugar, se purifica ese lugar y punto, toda la oscuridad tiene que desaparecer cuando aparece la luz. Igualmente, cuando nosotros nos llenamos de la luz que es Yahushua, la oscuridad tiene que desaparecer del mundo. Y por eso el punto de que Yahweh perfecciona la tierra a través nuestro. Dice por acá, si todavía existen los saduceos hoy en día, como le digo, o sea, la doctrina, yo creo que sí, solo que no se hacen llamar saduceos. Habría que ver si tal vez hayan grupos pequeños en Yemen o en lugares así. Habría que ver, es una posibilidad. Pero ahora yo estaba hablando de que hoy en día hay saduceos con otros nombres. O sea, tienen la creencia, pero no se hacen llamar así. Continúo. Entonces Yahweh expulsará a todas estas naciones de su presencia, y ustedes conquistarán pueblos más grandes y más fuertes que ustedes. Todo lugar, oigan esto, todo lugar donde pise la planta de sus pies pertenecerá a ustedes. Les había dicho que encontraron el monte Sinaí en otro lugar, Arabia Saudita, diferente al que dicen los turistas. Como les he dicho, hay dos opiniones con respecto a dónde se encuentra el monte Sinaí, diferentes a la donde llevan los turistas. Y las dos opiniones tienen puntos válidos. Una de ellas es de la que más he visto evidencia. Interesante. En esa encontraron alrededor del monte que está quemado en la cúspide, porque ahí bajó como un fuego, donde están los altares, donde pusieron al becerro de oro. Y bueno, pilares habían y un altar para el becerro de oro con becerros dibujados. Todo eso está ahí. También encontraron alrededor del monte y en partes largas piedras con plantas de pie dibujadas. Y interpretan que es que como Yahweh le dijo esto a los israelitas, entonces ellos empezaron a poner la planta del pie y dibujar. Y encontraron otra piedra, ponían la planta del pie y la dibujaban. Como cuando uno pone la mano así, como diciendo esto va a ser mío, esto va a ser mío, esto va a ser mío, esto va a ser mío. Y hay quienes lo interpretan de otra manera, como que por ahí fue donde Moshe y Yahweh le dijo quítese las sandalias porque este es lugar apartado. Entonces hay quienes dicen que es porque ahí Yahweh le dijo que se quitara las sandalias, y hay quienes dicen que es porque Yahweh dijo donde ponga la planta de su pie será suyo. Imagínense lo que eso significa. ¿Por qué? Vean cómo Yahweh todo lo hace para bien, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. El exilio, el que Yahweh nos haya esparcido por los 4 ángulos de la tierra, es para que hayamos pisado toda la tierra y ahora nos vaya a pertenecer completita. ¿Sí me explico? Buen punto. El testigo, como Moshe, como vemos en Isaías 63, es el que estripa el lagar de la ira, donde están las uvas. Las uvas son los muchos. Es como si pusiera la planta del pie para que ese se convierta en su pueblo. Y se acuerda que les he dicho, de hecho, los muchos representan la tierra. Por eso, el polvo de la tierra. Los pocos, las estrellas del cielo. Entonces, toda tierra que pise la planta de tu pie será tuya. El testigo como Moshe va a pisar el lagar de la ira, van a ser suyos. Entonces, todo lugar donde pise la planta de sus pies. Verán qué curioso que en hebreo kaf es palma de la mano y planta del pie. O sea, la misma palabra, la palma de la mano y la palma del pie. Entonces en hebreo dice donde pongas la kaf de tu reguel. Todo lugar donde pise la planta de sus pies pertenecerá a ustedes, desde el desierto al Lebanón. Aquí ponen, o sea, desde el desierto al sur hasta el Líbano, que es al norte. Desde el río Éufrates, de hecho dice desde el río Éufrates, hasta el mar Mediterráneo,
será territorio de ustedes. Nadie podrá hacerles frente. Yahweh su Elohim impondrá el temor y el pánico hacia ustedes. En Deuteronomio más adelante, en el 28, donde Yahweh nos dice las bendiciones y maldiciones, Él nos dice que por no cumplir los mandamientos nos echaría de la tierra prometida y pondría temor en nosotros hacia las naciones y todo lo demás. Por eso, ¿recuerdan la vez pasada que yo les había comentado que el cantante de ese Kanye West había dicho que la esclavitud a él le parece que era una decisión o opcional o algo así dijo? Y todo el mundo se volvió loco porque había dicho eso. Pero como yo les decía a ustedes, entiendo por qué lo dice. Porque uno pensaría, ¿cómo es que estos hombres, que eran esclavos, tan fuertes, digamos, 20 en una casa con un esclavo blanco viejito, cómo es que no tomaban control de la casa? Mataban al viejito. No estoy diciendo matar es bueno, mi punto es cómo es que no se volvían locos de estar esclavos y cómo es que seguían de esclavos, cómo es que seguían recibiendo golpes y todo. ¿Por qué? Porque Yahweh puso un temor para que no se pudieran rebelar. Puso un temor que no podía, o sea, no se podían levantar, se sentían menos, se sentían incapaces. ¿Sí me explico? Pero ahora cuando nosotros hacemos los mandamientos de Yahweh, Yahweh va a poner ese temor en ellos, en los que nos han hecho tanto daño y nos han controlado como naciones y todo lo demás. Y van a correr cuando nos vean. Así como el esclavo cuando veía al amo que venía y no sabía ni qué hacer, así van a ser ellos cuando nos vean venir. ¿Está claro? Entonces nadie podrá hacerles frente. Recuerdan como Yahweh dijo, estos tienen una frente dura, son cabezas duras. Por eso te voy a hacer tu frente como de diamante para que les rompas la cabeza. No te podrán hacer frente, porque a través de Yahushua tenemos la frente más dura de todas. Si uno ya conoce la verdad, ¿qué va a estar uno aguantando ninguna mentira? ¿Sí me explico? Y eso es ser cabeza dura también. Solo que la gente es cabeza dura con la mentira. Bendito sea Yahweh que tenemos la verdad, que es el Hijo. Y esa es una de las cosas del pueblo de Israel. Dura cerviz. Pero si está viendo para el lugar que es Yahweh, bendito sea. Porque no se va a doblar ni a derecha ni a izquierda. Nadie podrá hacerles frente. Yahweh, tu Elohim, su Elohim, impondrá el temor y el pánico hacia ustedes sobre la superficie de todo el territorio que pisen, tal como les prometió. Aquí hay unos comentarios con respecto al verso 22. Dice, pues si ustedes cumplen todo este mandato, en este contexto cumplir se refiere al estudio de la Torá. Textualmente expresa el verso, pues si ustedes cumplir, cumplirán. ¿Se acuerdan lo que les decía? El verbo dos veces. Cumplir, cumplirán. Entonces, si ustedes, de hecho yo creo que sería mejor decir, si ustedes guardan, guardarán. Estás dándonos a entender que debemos guardar la Torah hoy, mañana y siempre. Siempre debemos estar concentrados en la Torah. Guardarla hoy y asegurarnos de no perderla mañana, a través del olvido. Entonces, textualmente expresa el verso, pues si ustedes cumplir, cumplirán. 2 veces menciona el verbo cumplir, recalcándolo, aludiendo al estudio a conciencia. Es decir, que seas cuidadoso en no olvidar lo que has estudiado. Cuidado de no olvidar. También dice, conducirse en todos sus senderos y apegarse a él. Pues si ustedes cumplen todo este mandato que yo les ordeno llevar a la práctica de amar a Yahweh su Elohim, al conducirse en todos sus senderos y apegarse a él. Apegarse a él. Hay algo que, digamos, dicen los judíos, Yahweh es un fuego consumidor. ¿Cómo usted se va a pegar a él? Se quema. A lo que se refiere es, siga sus mandamientos. A través de seguir sus mandamientos usted va a estar en su presencia. Él va a estar con usted. Él lo va a cuidar. Si entendemos que todos sus caminos son el primero y el último, a través del primero y el último, es que nos apegamos a él. Porque Yahushua oró antes de irse y dijo que ellos sean uno contigo como yo soy uno contigo. Ser uno con otro es estar apegado.
Entonces nosotros a través de Yahushua nos apegamos a Yahweh. Por eso dice, siga sus caminos y se apega a él. Porque al estar en Yahushua somos uno con Yahweh. Estamos apegados a él. Por eso también Yahushua decía que el que está lejos de él, básicamente está perdido, está en el infierno. Pero el que se acerca a él está cerca del fuego. Muy particular, muy curioso. O sea, al final ambos son fuego. ¿Cuál prefiere? ¿El purificador o el tortura? Entonces, uno se acerca a Yahushua y vienen las pruebas. ¿Por qué? Porque se está uniendo a Yahweh. Y la única forma de revelar verdaderamente si somos lo que decimos ser es a través de las pruebas, pasando los exámenes. Entonces, dice la primera cláusula, conducirse en todos sus senderos, se refiere a emular los caminos del Supremo. Ya lo había mencionado ahora. Así como Él es misericordioso y compasivo, también tú debes ser misericordioso y compasivo con tus semejantes. Y con respecto a la segunda cláusula, apegarse a Él, ¿cuál es la manera concreta de llevarla a la práctica? Apegándose a los estudiosos de la Torá, porque ella, la Torá, es la sabiduría suprema, su esencia. Entonces ellos dicen, apegarse a Yahweh no se puede porque Él es un fuego, es imposible. La única forma de apegarse a Él es acercándose a quien estudia la Torá. O sea, congregarse básicamente, tener un maestro. Y obviamente el maestro es Yahushua, cuyo espíritu está en el último, quien viene como el buen pastor, lo cual es clave entender. Yahushua dijo, yo soy la puerta y el buen pastor, primero y último. El último es el buen pastor. Obviamente el buen pastor es el que pastorea y el pastor enseña y todo lo demás. Entonces, el término de buen pastor se aplica si separamos primera y segunda venida con el último, segunda venida. Obviamente, como dijo Yahushua, Él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro a través de su espíritu, que está en el buen pastor. ¿Estamos? Entonces, por eso dice aquí, apegándose a los estudios de la Torah, porque ella, la Torah, es la sabiduría suprema, su esencia. ¿Verdad? Como dice la escritura, y el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, se apegará a su mujer y serán uno. Aquí dice que hay que apegarse a Yahweh. ¿Cuándo va a suceder eso ya literalmente? Las bodas del Cordero. Ahorita tenemos una garantía de eso a través del Espíritu. El entender es una muestra de que vamos para la boda. Pero todavía no se ha dado la unión completa, literal. En ese momento ya no tendríamos inclinación al mal. Si estuviésemos completamente apegados literalmente a Yahweh a través de las bodas del Cordero, ya no, o sea, el día que eso suceda no vamos a sentir absolutamente nada malo. Ni un pensamiento de hacer maldad, ni ningún sentimiento doloroso. Entonces, me fijo en el hebreo. Mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. Hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. Aquí no se puede malinterpretar y pensar que lo que ha dicho anteriormente es la bendición y la maldición, porque en realidad no ha dicho nada, dijo amen a Yahweh. Está diciendo, aquí les doy el libre albedrío. Aquí yo les permito escoger. En la Torá les presento la bendición y la maldición. Si cumplen, la bendición. Si no cumplen, la maldición. Es su decisión. ¿Estamos? Entonces, mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. En hebreo dice, vean, yo les doy ante el rostro de ustedes hoy la bendición y la maldición. Pongo ante el rostro de ustedes la bendición y la maldición. Dice aquí un comentario, el verso no dice escucha, sino mira. Curioso. Puesto que también habíamos visto ahora lo de los totafot, como los anteojos, que se podría entender entonces como vea a través de la Torá, donde está la bendición y la maldición. Vea en la Torá la bendición y la maldición. El que cumpla todos los mandamientos de la Torá vivirá por ellos. Esa es la bendición. Pero la paga del pecado es la muerte. Esa es la maldición. ¿Está claro? Dice,
El testimonio que uno obtiene a través de su sentido de la vista es irrevocable. Por eso la gente dice ver para creer. El testimonio que uno obtiene a través de su sentido de la vista es irrevocable. Y no así el que se obtiene a través de la audición. Lo que uno ve tiene para sí el estatus de categórico y definitivo, a diferencia de lo que uno escucha, que puede prestarse a interpretaciones. ¿Verdad? Que repito, por eso es que la gente dice ver para creer, pero por eso que también Yahweh nos enseña que no nos podemos juzgar según las apariencias. Porque nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Muy peligroso. Porque el corazón es engañoso. Entonces dice aquí, el verso intenta transmitir que la bendición que recibirás si observas las normas de Yahweh no es un mero rumor que pudiese haber escuchado y que eventualmente puede cumplirse o no. Se trata más bien de una evidencia tan real y tangible como si la pudiese ver con tus propios ojos. Entonces Yahweh utiliza el término, vean, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, como diciendo, no hay duda que se va a cumplir una o la otra. Y una vez más, este es el libre albedrío. El verso que leímos ahora, ahí encontramos en la Torah, resurrección de los muertos. Ahora aquí estamos viendo libre albedrío. Como habíamos visto la vez anterior, todo está en la mano de Yahweh excepto el temor a Yahweh. Eso es el libre albedrío. Si usted teme a Yahweh, cumple sus mandamientos y por ende tiene bendición. Si usted no teme a Yahweh, no es sabio, por ende no va a cumplir los mandamientos. Y eso quiere decir maldición. Solo el hecho de no conocer a Yahweh es una maldición. Así de simple. Como les he dicho, para los impíos, toda bendición se convierte en maldición. Para los que amamos a Yahweh, aún las maldiciones se vuelven bendiciones. Bendito sea. Dice por acá, la bendición si obedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim, que yo les ordeno hoy. Y recuerden, ahí no había dado los mandamientos, los había dado años antes. Pero el que diga hoy es como lo hace siempre, para que entendamos que los mandamientos no son para ayer, los mandamientos no se cambian, los mandamientos son hoy. Como la gente que dice, no, ya la Torah está muy vieja, hay que modificarla. No, ya no se apega a nuestro tiempo. ¿Por qué no se apega? Porque hoy en día llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque es la generación impía en la que no hay fe. ¿Cómo se van a pegar? Entonces, Yahweh no cambia, la Torah no cambia. Por eso dice hoy, cuando sea que uno la lea, ese día nos lo está mandando, lo que está leyendo. Por eso es que uno, de hecho, Yahweh nos habla a través de la escritura constantemente. ¿Verdad? Aquí en estudio y individualmente yo sé que también una vez dice, padre, háblame por favor. Y, ay, ¿por qué me dices eso? Entonces, pero sucede y uno lo siente que es para uno. Entonces, igual cuando nos sentamos aquí, leemos y vemos cómo todo se conecta con el estudio anterior y el anterior y el que viene y todo. La bendición si obedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim, que yo les ordeno hoy. Y la maldición si no obedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim. Y dice, y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy. Entonces, ¿cómo es que, digamos, si uno poco a poco deja de desobedecer los mandamientos, obviamente tiene que ver con el hecho de que se está alejando de la Torá, ya no la está leyendo, se le olvidó acordarse. Solo la guardó un tiempo, no los dos verbos. Guardándola la guardarás, ¿se acuerdan? Si solo se quedó en el primero, hasta ahí llegó, porque se le va a olvidar. Entonces, si no obedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim y se apartan del camino, vamos a ver si en este caso lo dice en singular, el 28. Sí, min haderech, se apartan del camino, o sea, se apartan de Yahushua. Si se apartan de Yahushua viene la maldición, punto, eso es lo que está diciendo. Yahushua vino hace 2000 años y dijo, yo soy el camino. Entonces, si uno se aparta de Yahushua, viene la maldición. ¿Cómo es que el mundo cristiano cree tener al verdadero Mesías si lleva 2000 años de maldición, de pobreza, espiritual principalmente, de falsedad, de exilio, de vivir en tierras, en países tercermundistas?
de ser vistos como lo menos entre las naciones, como las que no valemos nada. Esa fue la maldición. ¿Por qué? Por alejarse del sendero verdadero que es Yahushua HaMashiach. Y es que hay algunas personas también dirían, no, es que no somos nosotros tenemos, vea, ellos tienen a Jesús, pero son las otras naciones que no tienen a Jesús, que nos oprimen, que nos tratan mal. Pero aquí dice que si usted sigue el camino, no hay nación que se pueda poner contra usted. Si usted sigue el camino que es, Yahweh saca a las naciones de frente suyo. ¿Quién lo va a oprimir? Nadie. Entonces, no han seguido el camino que es. Ahora nosotros lo hemos empezado a seguir, ¿cuánto llevamos? 6 años. Y ya se está acabando esto. ¿Sí me explico? Y es lo que vemos en la escritura. Yahushua dijo, cuando este evangelio del reino se predique al mundo entero, entonces viene el fin. La doctrina cristiana ya se predicó en el mundo entero. Ya todo el mundo sabe de la doctrina cristiana. De que hay un Jesús, pero dicen uno, no, yo prefiero a Buda. No, yo prefiero a este, yo prefiero al otro. Pero saben que existe el Jesús. ¿Por qué no se ha acabado todo? Porque no es el que han predicado. Y lamentablemente ahí los cristianos lo que dicen es, no, es que hay gente que vive en cuevas y cosas así que no se han dado cuenta. La escritura no se refiere a ellos cuando dice mundo entero. Ellos tienen otra forma de entrar si es que no oyen el evangelio. O quizá nacieron ahí porque en vidas anteriores no lo oyeron. O sea, son muchas cosas. Como dice la escritura, los que no oigan la escritura, los que no sepan de la Torá, en el juicio van a ser juzgados por su corazón. Si amaron al prójimo como a sí mismos. O sea, si la cumplían sin conocerla. Entonces, si Paulus nos enseña que hay gente que va a llegar al juicio sin saber el evangelio, entonces quiere decir que no todo el mundo tiene que darse cuenta. ¿Sí me explico? Porque si fuese literalmente que cada ser humano tiene que darse cuenta, ese verso no estaría ahí. Paulus no tendría que explicar eso. Por un lado. Por otro lado, los niños que... O sea, la gente que viene al mundo y se muere muy rápido. La gente, o sea, son muchas formas de explicar que es imposible. Porque, o sea, mi punto es, ahorita está muriéndose gente. Y algunos no saben. ¿Qué pasó con ellos? Quiere decir eso que entonces nunca se va a acabar el mundo. ¿Sí me explico? O sea, como que no va la doctrina cristiana con la verdad de lo que quiere decir la escritura, por ninguna forma. Entonces dice, y la maldición si no obedecen los mandamientos de Yahweh su Elohim y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros, de los que jamás supieron. O sea, dice, si ustedes se apartan del camino, siguiendo a ídolos, o sea, se apartan de Yahushua, siguiendo al falso Mesías, porque Yahweh no puso un ídolo, puso a su hijo. ¿Verdad? Que es la palabra, que es el nombre. Porque no sabemos cómo él se ve. Pero los católicos piensan que sí saben cómo se ve. ¿Por qué? Porque tienen a otro. Que no es espíritu, es materia. Es piedra, es oro, es plata. Entonces, si se apartan del camino y se van a adorar a otros. Porque el camino de Yahushua, el único medio para adorar a Yahweh. Que yo les prescribo hoy siguiendo ídolos de otros, de los que jamás supieron. Y Israel entró a Canaán y escuchó de ídolos de los que jamás habían oído. Y empezaron a seguirlos. Al pueblo, imagínese usted, el pueblo israelí, el sefardita, por ejemplo, nos tiran en América y nos vienen con la escritura a enseñarnos de Jesús y María y todos los santos. Con la misma escritura que trae la Torá nuestra, nos vinieron a predicar. ¿Sí me explico? Vean lo extraño y torcido. Porque nos enseñaron de otro, que no es Yahweh. A lo que voy es, tanto como Israel entró a Canaán y tomó esos ídolos, como dije, los ídolos de Canaán se convirtieron en los de Grecia, los de Grecia, en los de Roma, y los de Roma en el catolicismo y cristianismo. Entonces, cuando nos trajeron a esta tierra, nos metieron la doctrina griega con otros nombres, usando nuestra escritura, que eso es lo más descarado que puede hacer el enemigo.
¿Sí me explico? Lamentablemente ellos piensan que, o sea, ¿cómo te lo pongo? O sea, entiendo, creo entender lo que estás diciendo. El punto de que murió y resucitó. El creer eso, sí. Pero hay que recordar que en Babilonia, antes de que viniese el Mesías, ya creían en eso. Porque Yahweh le reveló a Adán que el Mesías vendría a través de una virgen. Entonces Semiramis dijo, aquí los agarro a todos. Voy a decir que yo soy la virgen y que mi hijo Tamuz es la reencarnación de Nimrod. Y ahí tienen a Dios, la reina del cielo y el Cristo. Entonces hay un Cristo falso que es el babilónico. Y ese es el problema, ese es el peligro, porque ellos se quieren robar el testimonio. Por eso es que, digamos, hay quienes hablan de que Krishna tiene una historia parecida, de que murió y resucitó. Está la de Horus. Entonces hay quienes dicen, ay, ¿cómo usted va a creer en Yahushua? ¿Cómo usted va a creer en esa historia? ¿Usted no ve que estos otros tienen la misma historia? Primero que todo, no es la misma historia, son partecitas. Partecitas. Uno tiene esta, otro tiene esta, otro tiene esta. Pero sí, hay religiones donde creen cosas similares a que nació de una virgen un niño, que sería el Salvador, lo mataron y resucitó. ¿Pero por qué? Porque todos venimos de Adán y Eva, y a Adán y Eva se les prometió eso. Entonces por eso los impíos tenían la historia y dijeron, aquí es como nos aprovechamos de la gente, digamos que somos nosotros. Por eso es que ahora, ¿verdad? Dicen que el príncipe Guillermo es descendiente de David y de Jesús. ¿Cómo va a ser descendiente de Jesús? Por eso hicieron el código da Vinci, que dicen que Jesús no murió y tuvo hijos con Magdalena y se fue para Francia. Y que de esos hijos viene la realeza de Inglaterra, según ellos. Entonces la misma cuestión. Pero ahí es donde vemos la misericordia del Padre. Que los que tengan el testimonio, que lo crean de verdad, y por eso hagan todo lo posible por cumplir los mandamientos, van a recibir la resurrección de los muertos. Y van a recibir la justificación, que es entrar. Pero hay un montón de gente que piensa que por solo creer que murió y resucitó, no tienen que cumplir ningún mandamiento. Están en problemas. Que esos son los de salvo siempre salvo, y por la gracia y todas esas cosas. Porque dicen que no se entra por las obras, no, se entra por el favor. Pero la fe sin obras está muerta, entonces hay que hacerlas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Ir por el camino, no sentarse. Ellos piensan que son buenos solo por creer. Cuando la escritura misma dice que no hay hombre bueno, y eso es lo más sorprendente. Oír un cristiano decir que él es bueno o que alguien es bueno a mí me sorprende, porque eso muestra que no conoce la escritura. ¿Sí me explico? Cuando yo oigo un cristiano que dice que él es bueno o que alguna persona que él conoce es buena, yo digo, usted no conoce la escritura. No se lo digo, pero lo pienso. ¿Sí me explico? Y Yahushua claramente dijo, si ustedes que son malos pueden dar buenas dádivas, ¿qué Yahushua? ¿Cómo es eso? Pero es la verdad. Está diciendo, si ustedes que en su corazón todavía existe la inclinación al mal, que por ende no son buenos, con solo que caiga la posibilidad de hacer mal, no es bueno. Y por eso es que Yahweh es el único que es bueno. Y una vez que estemos conectados a Él, nosotros vamos a hacerlo. Qué lindo poder decir, man, yo soy buena persona. Y que de verdad sea cierto. Cuando Yahweh tu Elohim te introduzca en la tierra a la que te diriges para tomar en posesión, oigan, ubicarás a los que bendicen. Aquí, en hebreo, en realidad dice textualmente, pondrás la bendición. Pero, ahí lo dice así, pero se entiende que se refiere a los sacerdotes que ponen la bendición sobre el pueblo. Que Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh resplandecer su rostro sobre ti. Entonces está diciendo, básicamente, pondrás la bendición sobre el pueblo ahí. O pondrán a los que bendicen al pueblo en ese monte. Pero también aquí está hablando, y lo vamos a ver más adelante, de las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28. Entonces básicamente lo que está diciendo es, van a llegar a un lugar y volviendo a ver hacia el monte, tal, ya lo vamos a ver, van a decir las bendiciones. Después se vuelven hacia otro monte y van a decir las maldiciones. Cada monte representa entonces, se podría decir, el reino de la bendición, el reino de la maldición. Dos ángeles que estaban con poder en ese momento. En Juan 4, verso 19, le dijo la mujer, soberano, me parece que tú eres profeta. A ella pensaba que Yamashiach era el profeta.
nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ese monte era representando a Samael, el otro monte representando a Lucifer. Dependiendo de la doctrina, seguían a uno o al otro. Israel se había separado en los de Yahudá y los de Israel, donde estaban los samaritanos. Y a ellos se les enseñaba, no vayan a Jerusalén porque después se convierten a ese pueblo. Porque había una enemistad en ese tiempo, ¿verdad? Entonces decían, un rey bien malo dijo, para que Israel no vaya a Jerusalén y se acuerde de todo lo bonito que era y se vuelvan en contra nuestra, uniéndose con ellos, mejor voy a poner un becerro aquí y un becerro allá, para que en vez de ir a Jerusalén, vayan al becerro. Entonces les puso 2 becerros para adorar en la parte que era de Israel, que eran los del norte. Entonces, ahí dice que los líderes de los samaritanos y los israelitas les decían, vayan a orar a este monte, el Gerizim. Y a los Yahudim les decían a Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Entonces la mujer le pregunta a Yahushua, ¿a dónde es que tenemos que orar? ¿Aquí o allá? Si usted es el profeta, si usted es Mashiach, por favor revéleme eso, porque yo necesito saber quiénes tienen razón. Que es como decir, católico, cristiano, ¿cuál es la doctrina? Mashiach. Entonces Yahushua le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén. Viene la hora cuando no a través de Samael ni a través de Lucifer adoraréis al Padre. Porque Yahushua iba a morir y se iba a convertir en el intercesor, en el camino al Padre, en la puerta. Por eso dice viene la hora. Porque antes de Yahushua todavía iban a través de Malachim. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oigan, porque esto es tan poderoso para hoy en día. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los Yahudim. Por eso Yahushua, la salvación vino de Yahudá. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No a través de Samael y Lucifer, que son básicamente la materia y la mentira. ¿Sí me explico? Por eso dice, no en un templo de piedra, no sobre un monte. Porque viene la hora en que adorarán en espíritu y verdad, que es lo que nos lleva al Padre. Samael es lo que está conectado con la materia y Lucifer con la mentira. Eso quiere decir que orar en el monte Gerizim, en el monte Jerusalén, era orar en mentira y en materia. Por eso se hacían sacrificios de animales. Por eso se cortaban el prepucio y todas esas cosas carnales. ¿Sí está claro? Entonces, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, porque hay otros que dicen serlo, quieren que los vean como, pero no son verdaderos adoradores. Son adoradores, pero de la mentira, por ende son mentirosos, falsos adoradores. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. O sea, no anda buscando a los otros, anda buscando a los que adoran en espíritu y verdad. Yahweh es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Después de Yahushua decirle eso, la mujer, muy inteligente, de fijo, Yahweh obviamente le reveló, le dijo a la mujer, sé que ha de venir Mashiach, llamado el ungido, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Yahushua le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer primero, y bueno, este capítulo lo leeremos cuando leamos Juan, porque sí es muy bueno. Empezó con que Yahushua le dijo que él tenía un agua más elevada, y ella le dice, pero ¿cómo? Usted es más elevado que Jacob. ¿Cómo es eso? Nuestro padre Jacob. Entonces empieza con esa pregunta. Después empieza la conversación del marido y que no tiene marido. Cuando él le dice, sí, yo sé que usted no tiene marido, tiene como un montón. Ella le dice, uy, me parece que usted es profeta. Cuando Yahushua le dice, ¿cómo orar? ¿Cómo se va a orar? Ella le dice,
va a venir un Mesías y nos va a decir todas las cosas, como diciendo, ¿será que es usted? Como él ve que a ella se le reveló, entonces él se le revela. Esto es importante entenderlo. Yahushua no vino a decir a todo el mundo, hey, yo soy, hey, yo soy, hey, usted sabe que yo soy. No, él andaba haciendo lo que hacía y si a alguien se le revelaba, él le decía, sí, pero mire, sigan lo suyo. Y es muy sorprendente ver que Yahweh se le revela a una samaritana antes que a un montón de hombres y audim. Fariseos y líderes y Herodes y todos los otros. Y Yahweh se lo revela a una mujer que había tenido más de un marido, o sea, era un poco mal portada. Pero el punto es que reconocía su error, que buscaba al Padre, que quería saber a dónde adoro, aquí o allá. ¿Sí me explico? Esa pregunta es clave. ¿Cómo hago para adorar? Esto es lo que ando buscando, adoradores que busquen al Padre en espíritu y verdad, no en materia y mentira. Que había tenido 5 maridos. Uh-huh. O sea, se puede conectar la historia, sí, imagínense ella mujer cuando llega allá con cuál va a estar. Sí, exacto. En esa historia eran 7. Sí, eran 7, eran más, pero es parecida, digo yo. Parecida. En este caso dice 5 y con el que está ahorita no es su marido. Ah, Entonces ya eran 6, básicamente, pero... o sea, el último es Mashiach. Y el último es Mashiach, exacto. El que había acabado de conocer en ese momento, ahora se convirtió en su esposo. Y por eso la vio en el pozo. ¿Verdad? No por la conexión en palabras y el chiste que siempre hago, sino porque en la escritura vemos que a cada rato los patriarcas conocían a sus esposas en el pozo. Moshe llegó al pozo y conoció a Séfora. Jacob llegó y conoció a Raquel y Lea. Eliezer llegó y conoció a Rivka para Isaac. ¿Ah? Y este era el pozo que había hecho Jacob. Entonces llega Mashiach al pozo de Jacob y llega la samaritana que se convierte en su esposa espiritualmente al aceptarlo a él como Mashiach. ¿Está claro? Entonces, digamos, tal vez. Entonces muy curioso, perdón, eso que dice de que tenía 5 maridos y el que estaba con ella ahora no es su marido. Como los 5 milenios y el que ha estado siguiendo la iglesia no es el verdadero Mashiach. Pero ahora a la que sí busca se le revela el séptimo, el marido. Por eso la pregunta que le hicieron los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, le dijeron a Yahushua, una mujer vino y se casó con 7 hombres, cuando llega al cielo, ¿con quién se va a casar? ¿Cuál va a ser su esposo? Como para decirle a él, ve que no se puede la resurrección, no tiene lógica. Yahushua le dice, pero usted no entiende que los cuerpos van a ser como los malajim y los malajim no se casan. Entonces ahí se quedaron ellos como, ¿cómo lo pongo? Que es parte de lo que hizo que los judíos no creyeran en Mashiach. Que la gente lee la escritura como algo que pasó, no como algo que les puede pasar a ellos, no algo que pueden tener de frente, no algo que se vaya a manifestar en sus vidas, sino como algo que le pasó a los antepasados. Ah, eso es antes. Entonces cuando llega Yahushua le dice a esta mujer, yo soy, que iba a estar esperando a esta mujer que fuese Mashiach. Pero su fe hizo que no se volviera loca, pero sí se volvieron locos los fariseos, porque no tenían la fe correcta. Entonces, o sea, es muy sorprendente que todo el mundo crea que el Mesías tiene que venir, pero cuando el Mesías viene y dice, yo soy, no le creen. Entonces, ¿qué esperan? ¿Sí me explico? Es muy curioso, me parece muy curioso porque es lo mismo con los 2 testigos. Bueno, es peor con los 2 testigos porque ni siquiera están esperando que vengan los 2 testigos. De hecho, ahora que lo pienso. Porque al Mashiach sí lo esperaban, a los 2 testigos no, entonces ahora qué hacemos. Sí, pero al final a lo que voy es que aún si creen en la segunda venida de Mashiach, creen que viene en el cielo y que no lo van a ver en la tierra. Entonces si aparece alguien en la tierra y dice yo soy, van a decir usted lo que está loco. Lastimosamente no tenemos el Nuevo Testamento en hebreo. Porque recuerden que en hebreo hay 2 cosas. Cuando Yahweh le dijo a Moshe, yo soy el que soy, en realidad era yo seré el que yo seré. Eye asher eye. Literalmente es yo seré el que yo seré. Anoki es en hebreo yo soy. Entonces, por supuesto que es muy posible que él haya dicho Eye, el que habla contigo. Pero ahí estaría diciendo yo seré. Y Mashiach no iba a ser, él era en ese momento. Por ende es muy posible que lo que haya dicho sea Anoki. ¿Sí me explico? Pero por supuesto, al leerlo en español y verlo conectado, pues, y al final es lo mismo. Yahushua estaría diciendo yo soy el que Yahweh dijo que sería.
Porque Yahweh lo dijo en futuro. Ahí Yahushua estaba en presente, ese es mi punto. Entonces, vuelvo a Deuteronomio. Cuando Yahweh tu Elohim te introduzca en la tierra a la que te diriges para tomar en posesión, ubicarás a los que bendicen mirando hacia el monte Gerizim, y a los que maldicen los ubicarás mirando hacia el monte Ebal. Entonces vean cómo la bendición se iba a poner sobre el monte Gerizim. Por eso después, cuando estaban cerca de ese monte, dijeron, ese va a ser el monte al que vamos a ir a adorar, porque ahí está la bendición. ¿Sí me explico? Los samaritanos israelitas. Gerizim quiere decir cortadas o habitando en tierra desértica. Geri. No. Girsi. Girsi. Gerizim, que viene de la raíz garaz, que quiere decir cortar. Los cortados sería Gerizim. Gerizim, los cortados, quienes fueron cortados, se podría tomar como los que tienen la circuncisión, ¿verdad? Los que cortaron de su corazón la carne, los que cortaron la inclinación al mal de su corazón, o los que siguieron a Mashiach, quien sería cortado. Recuerdan, vendrá Mashiach Nagid y será cortado Mashiach, y no le quedará nada, como dice Daniel 9. Entonces se puede ver como los que están en Mashiach, porque Mashiach fue cortado, o los que hicieron el corte de la carne de sus corazones, y digo conectándolo con los que fueron cortados, porque obviamente normalmente eso se toma como cortado del pueblo, pero ahí sí iba a poner la bendición. Entonces por eso lo estoy haciendo según lo positivo, ¿está claro? Ahora, recuerden que ahora dije que ese monte representa a Samael. Entonces qué curioso que esos fueron los primeros ángeles en ser cortados del reino de Yahweh. Pero, por si algo también, vean que aquí se está poniendo la bendición en Gerizim y la maldición en Ebal. Entonces en este momento, sería la misma relación de ahora, solo que Gerizim sería el positivo. Entonces sería Ebal Samael, Gerizim Lucifer. Y como sabemos, también Lucifer fue cortado con el tercio de los ángeles, por si algo. Sí, sería como el último en ese caso, porque el último es como cortado del silvestre, en ese caso sería de Efraín, para ser unido a Yahudá y se convierte en la rama de David a través de Yahushua. Sí se puede ver así. Ebal quiere decir piedra o montaña. No tiene zacate ni nada, que me imagino por el hecho de que significa piedra, es como una montaña de piedra. ¿Estamos? Entonces una montaña de piedra que, como sabemos, vean, se puede conectar con eso, también con los ídolos de piedra y con lo que decía ahora de cómo Samael está conectado con la materia, con los ídolos de piedra. Y también el hecho de que es maldición y bendición. Recuerden que Yahushua viene a ser la piedra angular, pero él también es piedra de tropiezo para los que no creen. Y eso es el libre albedrío, hacer o no hacer, según lo que crea. Entonces, Yahweh está poniendo la bendición y la maldición en los cortados y en la piedra, como la piedra de tropiezo que es Yahushua para los que no creen y por ende caen en maldición, o la bendición para aquellos que son cortados del mundo para ser injertados en el reino de Yahweh. También creo yo, si vamos a tomar los tres montes que hemos mencionado ahorita, viéndolo cronológicamente, como están los falsos ángeles, bueno, los Satanás, y como está en la escritura, entonces Ebal sería Samael, la maldición en general, porque Samael, recuerdan que es el que es malo claramente, de donde salió la muerte, el más impío de todos. Samael sería Ebal, los dioses de piedra. Gerizim sería Lucifer, quien estaba todavía con poder ahí, antes de que viniese Yahushua. Y curiosamente los samaritanos de Israel decían, Gerizim, ahí debemos ir. Y después sería Azazel, que curiosamente era en el templo de Jerusalén, donde hacían lo de Yom Kippur, tiraban las suertes y mandaban un macho cabrío para Azazel. Por eso es que están esperando al falso Mesías, que es Azazel en carne. ¿Sí me explico?
Entonces, si vemos todos los tres montes y toda la escritura, Samael, Ebal, Lucifer, Gerizim, Azazel, Jerusalén. Monte, monte, monte. Pero si fuésemos a leer solo ese pedazo de Juan ahora que vimos, de Juan 4, se puede ver como Samael y Lucifer, o en su defecto, Lucifer y Azazel. Ahora en Gálatas 4 me dice el hermano, verso 24 y 25, dice, lo cual, ok, voy a leer desde el 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Sí, son otros montes, pero sí se puede aplicar. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Ven cómo Pablo hacía las mismas relaciones? De montes con personas, o con ángeles, o con religión, digo, doctrina. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. Vean qué curioso. Ahí lo está conectando con Lucifer, por lo que ya les he mencionado antes de lo que pasó en el Sinaí. ¿Sí me explico? Lo que los esclaviza. Por eso dice, la Jerusalén de ahorita, la que iba al monte, es la esclava a la letra que se hizo en el desierto, en Arabia. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, vean eso, madre de todos nosotros, no es la reina del cielo, no es María, es la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén no está hablando literalmente de una ciudad material, está hablando del espíritu, la Ruach HaKodesh, que va a bajar como lo que va a estar en la ciudad. Por eso es que Yahushua vino para casarse con una iglesia. Yahushua vino por las almas. El último viene por la tierra. Al venir por la tierra es el que a través de su sacrificio hace que baje la nueva Jerusalén. Entonces a través del sacrificio de Yahushua asciende el pueblo. A través del sacrificio del último desciende la nueva Jerusalén. Por eso dice que la nueva Jerusalén desciende como una mujer ataviada para su esposo. El último se casa con la nueva Jerusalén, el primero se casa con la congregación. Y el primero y el último se hacen uno para que la congregación sea la manifestación física de la nueva Jerusalén espiritual. Por eso es que la escritura dice que la nueva Jerusalén está construida con fundamento que son los apóstoles. Y las puertas son los patriarcas. Los 12, las 12 tribus. Y etcétera, etcétera. Entonces, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Ruach HaKodesh es la madre de todos nosotros. Pero uno dice eso, un cristiano, ¡ay, qué pecado! Pero ¿cómo se habla de padre? Se habla de hijo y no se habla de madre. Es completamente ilógico. ¿Cuándo se ha visto que un padre tenga un hijo sin una madre? ¿Sí me explico? Aquí lo está diciendo Paulus. Ella es la madre de todos. Y no se refiere a una ciudad literal, se refiere a la Ruach HaKodesh. Exacto, principalmente. De hecho, vean qué particular porque está hablando. La Jerusalén actual es esclava a Lucifer, la letra. La Jerusalén de arriba es la libre. O sea, está diciendo, el espíritu que tienen los que siguen la letra es el de esclavitud. El espíritu nuestro es la Ruach HaKodesh, es nuestra madre, es el de libertad. El que nos hace libre, porque todo aquel que crea en la verdad será libre. Y la verdad os hará libres. ¿Sí está claro eso? Ahí está diciéndolo, es nuestra madre. Yahweh es el padre, la Ruach HaKodesh la madre, Yahushua el hijo. El espíritu es el que nos dirige, con sabiduría, es la sabiduría. Muy importante entender eso. No estamos hablando de María, no estamos hablando de la reina del cielo, no estamos hablando de Semiramis, en lo absoluto, nunca en la vida. Estamos hablando de la verdadera madre. Dice, pues está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz. O sea, la nueva Jerusalén no ha dado a luz, es hasta el puro final que da luz. ¿Cuándo? Apocalipsis 12. La transformación, los 144,000, como dice Isaías, cuando en un día nazca toda una nación. Ese es el nuevo nacimiento. Yahushua dijo, hay que volver a nacer en ese momento. Ahorita estamos siendo gestados como
Itzhak ahí adentro. Entonces, regocíjate estéril, tú que no das a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Entonces, ¿cómo esperan que la iglesia escogida tenga tanta gente? Imposible. Esos son la abandonada, la que no tiene marido. Mientras que la que sí tiene Mashiach es una congregación pequeñita. ¿Sí me explico? Está diciendo, es la que no tiene, la que tiene un montón de hijos, la que no tiene marido. Es muy común, de hecho, eso, ¿verdad? ¿Han visto? En este mundo. Entre menos educación, entre menos cultura, más hijos. Eso es lo que está diciendo. La congregación escogida somos pocos. Entonces es muy triste ver gente que venga aquí o uno les diga, no, nuestra congregación son, digamos, se presentan tal número pequeño y conectados otro número pequeño y dice, ah, no, hombre, eso no es nada, eso no es una iglesia. ¿Qué está hablando usted? Iglesia es esa con 10,000 personas. No, esa es la abandonada. Qué curioso que cuando Yahushua fue apresado contestó con yo soy y cayeron a tierra los soldados, pero la samaritana no cayó, sino que recibió la revelación. Exacto, Celio, es de hecho buen punto, todavía por mencionarlo, algo así iba a mencionar ahora, cuando preguntó Imazul. Sí, el hecho de que ella creyó hizo que no cayera. Pero cuando lo dijo a los que no creían, se fueron para atrás. Y no creo que se hayan ido para atrás como lo decía ahora de Plop, de no puedo creer, sino por el poder que salió de Yahushua en ese momento, como cuando salió poder de la voz de Yahweh cuando dijo yo soy en el monte. Y se acuerdan que caían muertos y volvían a levantarse. Caían muertos y volvían a levantarse. Entonces después dijeron a Moshe, no, mejor usted hable con él para que no muramos. Entonces esos casi se mueren y Yahweh los levantó a través de Yahushua. Vuelvo a Deuteronomio. Y a los que maldicen los ubicarás mirando hacia el monte de Baal. Aquí lo traducen de la manera que lo interpretan, porque en realidad dice pondrás la bendición en el monte Gerizim y pondrás la maldición en el monte de Baal. Pero entonces eso muestra una vez más, repito, Samael como el que lleva la maldición y Heilel el que en ese momento Yahweh había puesto para llevar bendición. Dice aquí, o sea, los levitas encargados de mencionar las bendiciones y las maldiciones estaban parados en el valle entre los dos montes. Para decir las bendiciones se ubicaron mirando al monte Gerizim y para decir las maldiciones se dieron vuelta ubicándose al frente del monte de Baal. Verso 30. Esos, refiriéndose a los montes, esos se encuentran del otro lado del Jardín, lejos hacia el este, en la tierra de los Kenaanitas, que habitan en el Arabá, que es la planicie, frente a Gilgal, junto a las planicies de Moré. Entonces básicamente en sí, por los lugares que menciona, entraba a la tierra y se tenía que alejar un montón para llegar a donde era. O sea, estaba bastante lejos de Jardín, pero dentro de la tierra. Primero mencionaba Gerizim, entonces y vean qué interesante, ahora que lo digo, los que fueron cortados con piedra. ¿Qué es ¿se acuerdan? No les voy a hacer la pregunta. ¿Se acuerdan cuando llegó Yahushua, Josué, a la tierra prometida? ¿Qué fue lo primero que hizo? A todos los que estaban entrando les hizo la circuncisión. ¿Cómo? Con una piedra con filo. Igual que, o sea, ¿se acuerdan? Bueno, volviéndonos ¿se acuerdan Séfora cuando agarró una piedra con filo y le cortó el prepucio al hijo de Moshe y de ella? Porque una serpiente se estaba tragando a Moshe. Porque iba a ir a decirle a los de Egipto que iban a ser castigados. Pero uno primero tiene que arreglar la casa de uno antes de ir a decirle a los demás. Entonces, Moshe tenía que circuncidar a sus hijos antes de ir a decirle al egipcio que era un incircunciso. Entonces por eso sucedió eso. Pero la piedra con filo corta el prepucio para la circuncisión en lo literal. En lo espiritual es la piedra angular Yahushua que corta el prepucio del corazón y del oído, que es lo que Yahweh nos manda a hacer verdaderamente. Entonces la piedra que corta, Ebal Gerizim. ¿Sí me explico? Los que fueron cortados con la piedra, o sea, los escogidos, que fueron cortados de este mundo a través de Yahushua. Y la piedra también se puede ver como esa piedra que se desprendió del monte sin que fuera cortada por mano alguna y cayó y destruyó la estatua que había visto Nabucodonosor, ¿recuerdan? Entonces,
voy a leer los nombres desde el 29 en el 30, 29 y 30, leer solo los significados de los nombres para ver cuál es el mensaje que vemos ahí. Los que fueron cortados por la piedra que descendió. Como el celo. Esto es una rueda o un ciclo. ¿Se acuerdan lo que les he dicho de Gilgal? Digamos, Abigail quiere decir mi padre es alegre, gozo, alegría. Mi padre es gozo, mi padre es alegría. Pero curiosamente el Gail viene de Gilgal, que quiere decir rueda o ciclo. Entonces es curioso. De hecho eso es parte de lo que hablo en lo que eventualmente vamos a ver del punto y el círculo. Que Abigail se puede traducir como mi padre es el círculo. Lo cual es muy curioso. Muy poderoso también porque lo que representa el círculo entonces. Mi padre es el círculo es gozo. Lo traducen así. Entonces, como he dicho, el círculo representa el tiempo, que es cíclico. Entonces se puede ver como también, y ahora lo estabas diciendo similar con Daniel, recuerda, cortado como el último. El que fue cortado con la piedra, que es el primero, descenderá cuando vuelva a empezar el ciclo, cuando se repita la historia. Como el maestro. Para cortarlos con la piedra. Entonces es básicamente aquel que fue cortado por Mashiach, que es el último, desciende para cortar a los escogidos del mundo, sellarlos. De hecho, el sello, para sellar a alguien, digamos, ¿cómo lo puedo decir? La circuncisión y otras cosas se hacían de la manera que se hacían para que se derramara sangre, porque el pacto se hace con sangre, y sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay pacto. Entonces en sí es como que el último viene a poner el sello en los escogidos y él es el que va a derramar la sangre. Pero si la marca fuera física, habría que derramar sangre al ponérselo, ¿verdad? Como una marca, una cicatriz. Entonces, muy curioso todo lo que dice aquí, nombre por nombre, lo vuelvo a decir, aquel que fue cortado con la piedra angular es el que desciende como el celo de Yahweh cuando vuelve a empezar el ciclo para ser el maestro de aquellos que va a cortar con la piedra angular. Entonces eso es lo que sacamos con los nombres del 29 y el 30. Y vuelvo entonces, dice: esos se encuentran del otro lado de Ardén, lejos hacia el oeste, en la tierra de los Kenaanitas que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto a la planicie de Moré. Bueno, ahí yo volví a mencionar Gerizim, entonces era así. El que fue cortado por la piedra descenderá como el celo de Yahweh para convertirse en el maestro. Y confirma lo que les mencionaba ahora, de que el último viene como el buen pastor, el maestro, que es Moré. Ustedes están próximos a cruzar el Yardén para conquistar la tierra que Yahweh su Elohim les da. Ustedes la tomarán en posesión y se establecerán en ella. Aquí lo que Yahweh está diciendo es: ustedes están próximos a cruzar el Yardén para conquistar la tierra de Yahweh su Elohim les da. Esto parece ser un poco... o sea, como que no es necesario decirlo, porque ya se sabe, lo ha dicho varias veces, se sabe dónde están y todo lo demás. Pero Yahweh lo está diciendo porque el cruzar el Yardén va a ser un evento milagroso, lo cual les va a dejar a ellos claro que Yahweh les va a entregar la tierra. Entonces Yahweh está diciendo: van a cruzar el Yardén, lo cual a través de los milagros que se van a dar ahí, les va a confirmar que yo les doy la tierra. ¿Sí está claro? Como las plagas confirmaban que Yahweh los iba a sacar de Egipto, ahora los milagros en el Yardén confirmaban que Yahweh les iba a dar la tierra. Dice: ustedes están próximos a cruzar el Yardén para conquistar la tierra que Yahweh su Elohim les da. Aquí hay un paréntesis. Los milagros que experimenten allí serán una señal de que, continúa el verso, ustedes la tomarán en posesión y se establecerán en ella. Sean, una vez más, cuidadosos, una vez más, de que, dice, una vez que ya estén establecidos, cuídense.
Una vez que estén saciados, cuídense. O sea, nos tenemos que cuidar en todo momento. Más cuando sentimos que estamos bien y en todas. Estamos. Porque cuando uno está mal, uno sabe que de fijo hay que hacer algo. Por algo estoy como estoy. Pero cuando uno está bien, es donde el enemigo viene y le dice, usted está tan bien que puede hacer lo que le dé la gana. A usted lo quieren tanto allá arriba que haga y deshaga. Entonces, sean cuidadosos en cumplir todos los decretos y las leyes que hoy presento ante ustedes. Voy a leerlo del hebreo. Y guarden ustedes el hacer todo los hajukim. Qué curioso. Normalmente dice jukot, ¿se acuerdan? Como plural, aquí lo está poniendo en masculino. Hukim. Y todos los juicios que yo les doy ante el rostro de ustedes hoy. Estamos. Así lo dije literal, por si algo. Kal hahukim ve'ed hamishpatim asher anoki noten lifneichem hayom. Estamos. Y ahí termina ese capítulo.